Llegamos a las perlas del conejo. Vamos a arrancar con el conejo. El conejo, así le decíamos, y todavía le dicen así a mi hijo, uno de mis hijos, el segundo, en cualquier patología respiratoria, estas perlas del conejo les van a ser muy útiles porque les van a permitir y facilitar el drenaje desde el pulmón, ¿sí? Y eso es lo que más necesita nuestro pulmón, realmente, ¿sí? Drenar los líquidos. Entonces, cuando haya un exceso de agua que se ha derramado, pues es un exceso de yin, porque el yin no es solamente el frío, el yin es lo material y el yin es el agua, es la humedad, ¿verdad? Que se ha vertido, que se ha vaciado, en cualquier zona que sea, en cualquier área, sea el pulmón, como tú decías, o bien sea en cualquier otro lado, también se puede, como sucede en el caso de la citis, en la zona abdominal. Pero en todos estos casos que hay esta presencia de agua y hay que sacarla, estas perlas son muy buenas. Pero yo siento como que su mayor utilidad está en los problemas respiratorios, en los problemas pulmonares. ¿Sí? Así es que, como no vamos a estar haciéndole sangrías a cada rato al paciente en estos puntos, la hacemos una vez en la primera consulta, por ejemplo, la sangría, y vemos el avance que tiene, y después podemos ponerle algún punto TUN como el doble niño o el doble inmortal, que son puntos extraordinarios para problemas respiratorios, por ejemplo, o craneoacupuntura. A mí me gusta mucho el punto 9 de Fan Yun Pen, excelente para problemas pulmonares. Entonces, pero ya dimos un avance, ya empezamos a vaciar, a limpiar, a drenar el pulmón y a vaciar la vejiga, ¿sí? Para poder facilitar la restauración. Y es que siempre hay que limpiar primero. La gente que vive en el campo sabe que primero hay que quitar piedras, espinas, hierbas del campo antes de sembrar. O sea, lo que llaman ellos deshiervar. Primero hay que limpiar antes de sembrar. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, hay que limpiar, hay que desobstruir, hay que quitar los obstáculos primero, antes de hacer un tratamiento. Cuando no lo hacemos, los tratamientos se vuelven más lentos. Aunque le pongas tung, le pongas lo que quieras. Si no hay un desestancamiento, un desbloqueo primero, los resultados no van a ser tan contundentes como debieran ser. Entonces, aquí nosotros con las perlas del conejo le vamos a ayudar al pulmón a limpiarse, a drenarse, y luego con otros puntos lo empezamos a tratar. Eso sería algo muy, muy bueno, muy ideal. Sí. Bien, las perlas del conejo entonces para bronquitis, asma, tos crónica en alguna ocasión, estando en la ciudad de Irapuato, en el diplomado, una de las alumnas estaba esperando que llegara su marido llegó, terminábamos a las 6 de la tarde la clase, el marido llegó como a las 4:30, se sentó en la parte posterior a esperar a que terminara la clase. Pero en ese tiempo yo noté que tosía y volví a toser, y de rato volví a toser y luego tosía de nuevo y seguía tosiendo hasta que dije yo, no, a ver, aquí pasa algo. Y le pregunto, oiga, ¿desde cuándo empezó su tos? Era en el mes de febrero, hace, no sé, 2, 3 años, no recuerdo cuánto. Era en el mes de febrero, me dice, desde noviembre. Esta es una tos crónica que no me la he podido quitar con nada. Ah, bueno, pues tanto como eso, le dije, vamos a ver. Y de inmediato le hicimos una sangría en las perlas del conejo, una micro sangría, y en ese instante, se le quitó la tos. Y un mes después le pregunto, ¿y qué pasó con su tos? Me dijo, desde ese momento se me quitó. Una sola sesión con sangría fue suficiente para controlar un problema de tos crónica. Entonces, estando involucrada la tos, estando involucrada la humedad, el agua, estas perlas son una maravilla. Pueden servir para muchas cosas más. Haciendo una sangría ahí también puede servirnos hasta para una ciática.
pueden servirnos para descongestionar las piernas edematizadas, inclusive con las sangrías ahí nos va a ayudar mucho para las varices en las piernas. Si ya las varices son molestas, incómodas, dolorosas, hágales una sangría aquí y ya verá que va a sentir sus piernas muy descongestionadas. Mucho alivio, mucho alivio. Tal vez si hay venas tortuosas, si hay venas grandes en sus varices, donde lo estético sea un valor, pues esas venas ya no se van a poder restaurar, pero sí se van a quitar todos los otros síntomas y las arañitas pueden irse disminuyendo. Esas son las que hay que sanar, porque esas todavía están vivas y están bien. Entonces, para esos usos, yo les recomiendo las perlas del conejo. De hecho, la tos que queda por COVID también se podría tratar en ese caso. Sí, mira, los pulmones necesitan estar limpios, necesitan estar restaurados los tejidos, el tejido de cualquier órgano, llámese pulmón, riñón, hígado, que sus tejidos tienen que estar sanos, tienen que estar integrados, tienen que estar bien amarraditos las células para formarse un tejido, ¿no? Y que no haya vacíos, que no haya deterioros, que todo esté en su sitio. Sí, si no está en su sitio, bueno, pues hay que trabajar ahí en eso. Pero aquí en el caso del pulmón, la humedad excesiva se convierte en un estorbo. La flema excesiva se convierte en un estorbo. Pues esto es algo que podemos ir quitando. Le vamos a quitar una carga que tiene el pulmón. Asma. Y en el asma también, o sea, necesitamos sacar todos esos contaminantes y esa basura y esa agua del pulmón para que descargado el pulmón de una, valga la redundancia, una carga innecesaria, puede funcionar mejor. En el caso del EPOC, también como el asma, vamos a facilitarle mucho las cosas. Libérele de cargas a su pulmón y entonces sus tejidos empiezan a funcionar de manera más acorde. ¿Sí? Los problemas obstructivos, como el caso del EPOC, la misma asma, ¿no? A veces el asma se presenta por las partículas que hay en el aire, en un cuadro alergénico, y nuestro cuerpo o el cuerpo del asmático no lo puede soportar, y se vuelve obstructivo también. Y entonces es un problema obstructivo en sus pulmones, en el caso del asma. ¿Qué hay que hacer? Pues limpiar lo que obstruye, sacar lo que obstruye, y eso sale con la humedad, con el agua que sacamos del pulmón, con eso sale. Por eso es importante desaguarlo, y estos puntos en estas perlas son extraordinarios para hacer eso. Vámonos pues con otro. Hay una palabra que los chinos usaban y que los discípulos en Occidente lo tradujeron con el nombre de espíritu. De espíritu. Me refiero a la palabra Shen. Shen. Para los chinos el Shen era distinto al concepto occidental de espíritu. Nosotros tenemos un concepto occidental de lo que es el espíritu desde más de 1000 años. El neumatos de los griegos, no tanto la psique, porque había una diferencia entre la psique y el neumatos cuando ya hay una tricotomía en el ser humano, porque también hubo una dicotomía. La dicotomía es más platónica. La dicotomía es decir, somos cuerpo y somos alma. O sea, nos dividimos en dos al ser humano. Pero luego hubo una tricotomía, desde el filósofo Plotino en adelante se empezó a manejar también el concepto de una tricotomía, en donde decían somos espíritu, alma y cuerpo. Pero estos son conceptos occidentales que nosotros podemos tener como herencia cultural desde los griegos, los romanos y demás, ¿sí? Pero los chinos es otra historia. Ellos decían el Shen, pero no estaban pensando en el alma, ni en espíritus como
solemos traducir. A veces hablamos de que para los chinos hay 5 espíritus, y algunos cuando escuchan eso piensan que son 5 como 5 entidades, como 5 fantasmas, como 5 seres, o sea, pensando que los espíritus son así entidades, y no es eso, no, nada que ver con eso. No hagamos una eisegesis de los textos chinos, hagamos una exégesis, es decir, que los textos chinos nos den a nosotros lo que tienen y no que nosotros le metamos nuestros conceptos a los pensamientos de los autores chinos de la antigüedad. ¿Sí? Entonces, cuando ellos hablaban del Shen, hablaban de una serie de funciones de la psique que ellos nunca tenían en claro porque la psicología no se desarrolló allá, en la China antigua. Es más, la psicología tal como la conocemos ahora, pues básicamente es del siglo XX. Básicamente ahí se forma todo el cuerpo psicológico que hoy en día es conocido por mucha gente. Pero para los chinos, ellos todo lo resumían en una palabra, Chen. Todo aquello que tenía que ver con ciertas funciones y capacidades que van desde el funcionamiento de la mente, como por ejemplo la voluntad. Había un espíritu que encarnaba o que ellos llamaban Shi con Z, Z-H-I. Decían, este es el carácter, esta es la voluntad, la determinación del ser humano. Eso era Chen. La conciencia, el estar conscientes, el darme cuenta de lo que está pasando aquí y ahora, en dónde estoy, qué estoy haciendo. Ellos decían, eso también es Chen. Eso también es Chen. Lo que Sigmund Freud llamaría el ello, que nos trasciende en el pasado y que tiene una imagen en el presente nuestro, y que viene escondido, oculto allá entre las capas del subconsciente humano, pues dirían los chinos, pues eso que viene de atrás y que determina nuestros comportamientos, nuestras actitudes, eso es el Huen, otro espíritu. Entonces, así a grosso modo, algunas de las funciones de la psique humana, ellos la llamaban simplemente Shen. Y no había un concepto claro, porque ni siquiera había emociones o situaciones emotivas que fueran tomadas en cuenta. Por ejemplo, es extraño, es raro que en la poesía china de la antigüedad se mencionara tan siquiera la palabra amor. Pareciera que la relación entre hombre y mujer, como yin y yang, era una relación meramente sexual, más que amorosa. Es la verdad en el concepto chino antiguo, ¿no? Es decir, somos pareja sexual porque nos complementamos y porque eso es bueno para tu cuerpo y es bueno para el mío, por eso. Pero amor, eso es otra historia de la que los chinos no querían hablar o no hablaban. Igual del valor. Los chinos hablaban muy bien del miedo, mucho hablaban del miedo, pero no hablaban del valor. Hay un punto, hay un órgano que se ve afectado por el miedo, pero jamás hablaban del valor. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los espíritus, aquí yo quiero que nos contextualicemos con respecto del Chen de los antiguos chinos, ¿no? Es decir, las funciones de la psique, las capacidades del intelecto, la capacidad de concentración, de ser conscientes, consciente en primer lugar de uno mismo, ¿sí? A veces, bueno, Gurdjieff decía que lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de uno mismo, pero bueno, creo que por naturaleza y por obviedad, yo soy consciente de mí mismo, sin tener que hacer ningún esfuerzo especial para lograrlo, ¿no? Ni bailar como derviche, ni cosas de esas. Simplemente me doy cuenta que soy, que existo, y eso es hacerme consciente. ¿Sí me explico? Entonces, para los chinos, hablar de los espíritus o del Shen es hablar de un sinfín
de cosas que suceden acá en la cabeza, especialmente diríamos hoy en la corteza del lóbulo frontal, la corteza prefrontal, aquí, donde se procesan los pensamientos, las actitudes, los comportamientos, la conducta humana, aquí. Pues en la cabeza no solamente tenemos el lóbulo prefrontal, tenemos toda la cavidad llena de un cerebro, de la masa encefálica, donde se llevan a cabo más funciones que solamente las de la psique o las del intelecto. ¿Sí? Una persona que, por ejemplo, ha tenido un traumatismo cráneoencefálico y el daño no es solamente aquí en el lóbulo prefrontal, el daño puede estar en muchas partes. Una persona que ha tenido un problema de un derrame cerebral, un accidente cerebral vascular, bueno, pues no es precisamente que sea aquí solamente daño, no, puede ser en cualquier parte. Pues cuando hay un daño en la cabeza, un daño a nivel cerebral sobre todo, se va a ver afectado el Shen. Una persona que ha caído en estado de coma, que ha tenido un accidente cerebral, empieza a volver en sí, a volver a la conciencia lentamente, su mente no recuerda muchas cosas, está poco a poco alcanzando su lucidez mental, pero en un principio está su mente obnubilada, está su mente opacada. Sí, entonces hay que despertar ese cerebro, hay que gritarle a ese cerebro para que reaccione, responda en sus funciones mentales, ¿sí? O hay que acudir a ese cerebro para desinflamar, para reconectar neuronas, para acelerar la recuperación de los procesos de la psique. ¿Sí? Y para eso los espíritus, y hay varios, por ejemplo, el dragón de fuego, por ejemplo, es extraordinaria también y son muy parecidos a estos puntos. Pero mire dónde están, equivaliendo uno con el otro. Riñón 1 con pericardio 8. Ambos puntos pozo, pero puntos pozo de meridianos yin. Puntos pozo de meridianos yin, muy buenos para problemas en la cabeza de naturaleza yang. ¿Me explico? Inflamación cerebral, politraumatismo o traumatismo craneoencefálico, donde hay inflamación, para problemas de adicciones, por ejemplo, estos puntos se pueden usar muy bien. En la planta del pie y en la palma de la mano. Uy, sí, como están pensando algunos de ustedes, efectivamente, duelen un poquito más que muchos de los puntos que hemos utilizado, porque tanto la palma de la mano como la planta del pie son zonas altamente sensibles en el sentido del tacto. Y es por eso que tienen su efectividad, por llevar un impacto sensorial muy fuerte a la cabeza, a la zona cerebral. Miren, observen, en las manos, donde se representa básicamente, y mejor que en ninguna otra parte, el sentido del tacto, en las manos, hay todo un microsistema acupuntural que llamamos, o que se llama acupuntura coreana, los coreanos, el Suyok es coreano, lo desarrollaron aquí en la palma de las manos y en el dorso de las manos, alta sensibilidad, sentido del tacto. Hay acupuntura en la lengua, sentido del gusto. Hay acupuntura en la nariz, sentido del olfato. Hay acupuntura en torno a cada uno de los ojos. O sea, aquí en torno a los ojos hay todo un microsistema. Aquí en los ojos usted puede tratar lo que quiera. Igual en la nariz, lo que sea, igual en la lengua, lo que quiera, igual en la mano, lo que quiera, y no se diga en el pabellón auricular, en la oreja. Los que conocen de auriculoterapia o auriculopuntura saben que aquí hay un microsistema completo.
Qué raro y qué curioso y qué casualidad que en los órganos de los sentidos haya, haya en todos ellos, haya un microsistema que podemos usar en la acupuntura. ¿Mm? ¿Pero por qué? Porque estos órganos de los sentidos están conectados y están comunicados con la zona cerebral. Cualquier estímulo visual, auditivo, el que sea, olfativo, el que sea, llega a zona cerebral. Allá lo descodificamos, allá lo interpretamos al estímulo y le damos una naturaleza. ¿Sí? Entonces, estos puntos son muy fuertes, muy reactivos, riñón 1, pericardio 8, muy buenos para problemas, daño a nivel cerebral. ¿Sí? Y pueden ser usados en forma consecutiva, por ejemplo, si se trata de algún problema más serio, como pudiera ser un tumor. En caso de un tumor, usted puede poner un tumor cerebral. Usted puede poner estos puntos, o bien puede inclusive hacerse un Dao Ma. Mira, aquí me voy a crear un Dao Ma en el pie. ¿Sí? Para un tumor cerebral. Eso sería muy bien. Y este Dao Ma aquí, este no existe en Master Tung. En Master Tung hay un punto que está por aquí, que es el 5506, pero los otros no existen, no están en Master Tung. Pero nosotros sí los podemos aprovechar. Es como estar poniendo 3 agujas en la cabeza, totalmente. Y lo mismo podemos hacer aquí en la mano, ¿sí? Agregar otros 2 puntos para hacer igual que como hicimos acá en el pie. Claro, no vamos a hablar de 12 agujas, que sería un estímulo súper grande, ¿no? Pero, por ejemplo, poner tan solo estos 2 puntos bien puestos, bien estimulados para una persona que está en estado de coma, para una persona que se ha desmayado, para una persona que tiene un exceso de yang en la cabeza, como puede ser el tumor, puede ser una lesión, un traumatismo, ¿sí? Pero también me va a servir cuando haya una hiperacidez, como suele haber cuando hay un alto consumo de algunas drogas en las adicciones. Eso también me pueden ayudar a quitar ese yang que inflama a nuestro cerebro, a la corteza cerebral sobre todo, cuando se consumen algunas drogas. Estos puntos sacuden nuestro cerebro y nos hacen volver a la conciencia, despertar. Nos ayudan a recuperar las facultades del intelecto, nos ayudan a mejorar la capacidad de concentración, la capacidad de memoria, la capacidad de reflexión, de meditación, o sea, de discernimiento. Discernimiento tiene que ver con el entendimiento, es decir, no comprender es no discernir. Pero cuando comprendemos, entonces hay un alto discernimiento. Entonces, eso lo podemos lograr desde estas perlas. Son perlas que por eso les pusimos el nombre de los espíritus, porque son perlas que van a clarificar las funciones de la psique, las funciones de la mente. Nos da mucho gusto compartir contigo esta información. Esperamos que sean de utilidad en tus tratamientos. Gracias por ver nuestro video y si te gusta, por favor suscríbete a nuestro canal. Dale like, activa el icono de la campanita y no dejes de compartir en tus redes sociales. Nos vemos en la próxima.